delicia, échale esa agüita de coco. Hielo esa vaina como si estuviera nevando en Nueva York. Oh my God, señores. Saludos amigos y amigas. Hoy estamos por aquí que vamos a preparar un invento, una vaina, señores, refrescante, una bebida. Señores, pero no es alcohólica. Esto va a ser para que lo disfrute toda la familia. Vamos a preparar lo que es una cocada. Nosotros le llamamos cocada. Esto es. Por aquí tenemos lo que son para preparar de una vez rapidito 2 leches, 3 leche evaporada. Vamos a llamarle 3 porque esta cajita no la vamos a descontar, la vamos a poner ahí. Usted utiliza la que usted quiera. Aquí tenemos también lo que es una tacita de azúcar. En este caso la usamos crema, usted la puede utilizar blanca. Y tenemos también aquí lo que es el hielo, que es un ingrediente esencial, señores. Vamos de una vez al video antes de que se agüe el hielo, Señores, ya una vez descaquetados los cocos, vamos a llamarle descaquetado la parte de arriba, vamos a proceder a destaparlo para ir echando el agua en el recipiente donde vamos a preparar esa rica y deliciosa cocada, señores. Miren cómo va cayendo esa como que está tacaño, ese como que quedó tacaño ese. Vamos a destaparlo un poco más para apresurar lo que es. Miren, wow, qué delicia, échale esa agüita de coco. Sí, señores, una vaina deliciosa lo que vamos a preparar hoy, señores. Así que sigan el paso a paso de este video para que usted también prepare lo que es esta bebida refrescante, señores, que la puede tomar hasta la abuelita que no tiene dientes, Una vez, señores, ya sacada el agua del coco, vamos a proceder a irle sacando esa masita, señores, esa masita tan dulce que a muchos nos gusta, para irse le echando al agua, porque recuerden que estamos preparando lo que es una cocada. Esto es una vaina, señores. Yo creo que esto lo trajeron en un papiro directamente desde Egipto, señores, con jeroglíficos y todo, Una vaina, señores, sabrosa. Miren cómo va cayendo esa masita ahí, Señoras y señores, ya volvemos por aquí, ya que le acabamos de echar esa babita, esa masita de coco que es tan deliciosa, señores. Vamos a proceder a echarle un toquecito de azúcar. Recordarles que ya el agua de coco, por naturaleza, viene así como dulzosa, ¿verdad? O sea que nada más es un toquecito, nada más que le vamos a echar al agua, Es preferible usar azúcar blanco, azúcar crema o parda, como usted quiera llamarle, la que usted tenga en su casa. Olvídese de eso, no se complique la vida. Vamos a preparar esa rica y deliciosa cocada con lo que usted tenga. Siendo que usted tenga coco ahí, dele para allá y busque una vaca y ordéñela. O la chiva del vecino. Vamos a darle para allá, señores, meneando ahí. Vamos a lo que es desintegrar ese azúcar para darle ese último toquecito ya, Después vamos a proceder entonces a echarle lo que es el hielo, señores. Déjale caer un par de granitos de hielo a esa vaina, como si estuviera nevando en Nueva York, señores. Como dicen algunos tíos míos. Esa vaina se va poniendo deliciosa y esta calor que está haciendo, Vamos a mandar saluditos, señores, para toda esa gente que nos sigue de todas partes del mundo, señores, diferentes localidades del globo terráqueo. Suscríbanse, den like, señores, apoyen el contenido, apoyen esta delicia, este manjar, señores, mucho sabor. Ya vamos a proceder a echarle la leche, señores. Vamos allá, nos ponemos de frente para posicionar. Vamos a ir dejando caer esa leche, señores. Vamos a dejarla bajar un poquito más la latica, señores. Ahí un poquito más, déjala bajar. Voltea esa lata, volteala. Vamos a venir, señores, para que la leche no se corte. Es magnífica, ni mameo, como decía mi abuela. Esto es una vaina deliciosa, señores. Miren, 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 miren. Sabor. Miren ahí cómo se va viendo eso, señores, Meneamos cuando estamos echando la leche porque se puede cortar, Vamos a echarle un poquito más de hielo, creo que sí, porque le falta un poquito más para que no se nos corte, Señoras y señores, y seguimos meneando aquí para que
esa vaina quede con mucho sabor. Vamos a darle desde arriba, así. ¡Oh, my God, señores! Una vaina deliciosa, esa cocada. Señoras y señores, y ya llegamos aquí a lo que es este resultado final de una vaina sabrosa, una bebida, una vaina extravagante, señores. Yo les dije a ustedes que esta receta la trajeron aquí desde Egipto, dictada por un jeroglífico, señores, por jeroglíficos, Vamos a probar, señores, lo que es la cocada. Este es el resultado final. Brindemos por todos ustedes que nos están viendo por ahí, señores. Ya ustedes saben, si este video le aportó valor, como esta tortita va a aportar valor ahora aquí, suscribirse, dar like y nos vemos en otro próximo video. A su salud,